Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Es un placer, en nombre de CIMA, poder presentar esta sesión que hemos organizado con tanto cariño. Para quienes no conozcáis CIMA, somos la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Desde 2006 vamos a cumplir 20 años y tenemos bueno, una trayectoria y somos ya 1.400 profesionales que estamos unidas, ¿no? para intentar conseguir una industria del cine y el audiovisual más igualitaria, más diversa, más rica, libre de violencias. Justo ayer en el Festival de San Sebastián presentábamos un acto colectivo con una treintena de mujeres que prestaban voz a testimonios anónimos de violencia sexual en el cine. Es una de nuestras líneas ahora mismo más fuertes. Creemos que es una industria precaria y eso muchas veces, aunque parezca otra cosa, ¿no? Aunque el cine tenga mucho glamour, la realidad es otra y para las mujeres especialmente, para las mujeres negras doblemente, y podríamos seguir así. Entonces, para nosotras también es muy importante incorporar cada vez más una mirada feminista interseccional en todo lo que hacemos. Nos queda mucho recorrido, hay mucho que luchar en España por incorporar esta mirada. Pero bueno, con este motivo, ¿no? Organizamos actividades como esta y queríamos poner el foco en dónde están las mujeres negras, las mujeres racializadas, esas historias que tienen que contar desde su propia mirada y con su propia voz. Y pensamos en Aida Bueno Sarduy primero para contactar con ella, para que viniera aquí a contarnos lo que ella quisiera y lo que ella quiso, que ahora os contará. Nos pareció muy interesante. Así que, bueno, sin más, de verdad es un placer. Espero que este sea uno de muchos encuentros para charlar, conversar y ver y disfrutar también unas obras como las que vamos a ver hoy, que son 4 piezas seleccionadas con mucho amor. Creo que las vais a disfrutar muchísimo, como yo lo he hecho y todas las que las hemos podido ver. Agradezco también a las que van a venir ahora a hablar, a Renata Martins, Jacqueline Sousa, Bárbara Trujillo, que va a venir ahora también, y bueno, que han venido desde Brasil específicamente para esta actividad, así que de verdad es un verdadero lujo. Y nada, agradecer a Cineteca, bueno, a Fundaciones GAE, a SP Cine, a IRIBI Filmes, a Empoderadas. Como veis aquí los logos, ha sido una sesión de verdad difícil de montar, así que aprovechadla y nada, cedo la palabra a Aida Bueno Sarduy. Ella es antropóloga, cineasta, artista, especializada en estudios afrofeministas, y luego ella va a ir también presentando al resto de participantes. Tendremos una pequeña presentación y la proyección y luego un debate con ellas. Así que os invito a quedaros hasta el final, de verdad, porque también queremos escucharos a vosotras, a ver qué os parece lo que tenemos que contar. Muchísimas gracias a todas. Buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí en este espacio tan frecuentado por quienes aman el cine en esta ciudad. Quiero agradecer en primer lugar a CIMA por el empeño, el cariño con que ha trabajado para hacer posible este encuentro y a cada una de las personas presentes que han dejado sus quehaceres para compartir este momento con nosotras. Hace 2 años fui invitada al encuentro de cinema negro Sósimo Bubul en Río de Janeiro para presentar mi película Guillermina y participar en una de las mesas del evento. A la entrada del cine Odeón, es un gran cine donde se proyecta buena parte del festival, encontré un stand con un material del encuentro y algunos libros. Uno de ellos me llamó la atención de inmediato, Empoderadas, narrativas incontidas do audiovisual brasileiro. Lo compré sin duda. Al regresar a mi casa comencé a leerlo y descubrí no solamente las trayectorias profesionales de mujeres negras del audiovisual brasileño, sino también fragmentos de sus biografías, de su pensamiento y de su relación con esta llamada industria audiovisual que, aunque ha tenido presente a estas mujeres durante décadas, nunca supo abrazar la riqueza y la potencia de sus relatos. Empoderadas fue durante meses mi libro de cabecera.
En sus páginas me emocioné, me reconocí como mujer negra y como cineasta y sobre todo aprendí mucho sobre una historia que desconocía. Afloraron datos sorprendentes con relación a la ocultación y exclusión de las producciones de mujeres negras en el audiovisual brasileño. Como antropóloga, aunque fuertes, estas estadísticas no debieron sorprenderme, porque en verdad reflejaban un patrón que se repitió en todas las áreas donde el colonialismo impuso su lógica de dominio y expropiación. Estos datos eran la expresión matemática de lo que en antropología llamamos ausencia de reciprocidad de visión, una estrategia histórica orientada a impedir que los pueblos colonizados se representen a sí mismos. El cine brasileño comparte con la fotografía y con la propia antropología un origen colonial. Desde el inicio, las imágenes, primero fijas y luego en movimiento, fueron accesibles únicamente a un pequeño grupo de hombres blancos europeos. Muy pronto, la Cámara se convirtió en aliada del proyecto colonial. Clasificó, jerarquizó y difundió imágenes que reducían a pueblos enteros a lo no civilizado o incluso a lo zoológico. Y a medida que esta tecnología se extendía, surgía un temor aún mayor. ¿Qué ocurriría si los colonizados se apropiaban de ella y comenzaban a narrarse desde su propia mirada? Francia e Inglaterra reaccionaron con leyes y decretos para impedirlo. El más tardío probablemente fue el decreto Laval. Ese miedo a la reciprocidad de la mirada no ha desaparecido. Hoy lo vemos en la falta de diversidad temática, en la naturalización de la violencia contra cuerpos negros, cuerpos indígenas, cuerpos migrantes o trans, en las imágenes y también en la burocracia que bloquea el acceso de mujeres cineastas negras e indígenas a los fondos de producción, incluso cuando son fondos públicos. Los requisitos para obtener recursos, años de antigüedad de las productoras, vínculos con empresas consolidadas, la mayoría en manos de hombres blancos, perpetúan un modelo de exclusión y mientras tanto la industria proclama que es necesaria más diversidad, que hay que descolonizar esto o aquello, sin poner los medios para que el mundo audiovisual se parezca más a la sociedad. Frente a esta estructura de poder que limita nuestras aspiraciones, nosotras, mujeres negras, mujeres migrantes, mujeres afrodiaspóricas, miramos a Brasil con esperanza. Libros como Empoderadas, narrativas incontenibles del audiovisual brasileño y proyectos como Cinemateca Negra han puesto de manifiesto que ya existe un acervo denso y diverso e injustamente ignorado. La historia del cine se ha querido escribir sin nosotras, pero una y otra vez tropieza con nuestra presencia. Nosotras heredamos de nuestras ancestras un legado de desobediencia y de disputa frente a normas que intentaron someternos durante siglos. Supimos burlar prohibiciones, abrir grietas, producir nuestras propias prácticas. Nadie nos dio permiso para narrarnos. Lo hicimos. Fuimos pioneras en esta industria, mujeres del Caribe, de África, de Abya Yala. Hemos estado presentes en todos sus ámbitos. Apenas tuvimos una cámara en las manos, comenzamos a contar el mundo en imágenes, incluso sin haber podido pasar por escuelas de cine, ni contar con recursos y con todo en contra. Y aunque nuestras obras fueron omitidas o silenciadas, persistimos en filmar desde nuestros lugares de enunciación. Gracias, Renata Marchins, por Empoderadas. Ese trabajo de memoria y de visibilización ha hecho posible que mujeres negras como yo, que nunca nos vimos reflejadas en las pantallas, tengamos referentes. Gracias a cineastas y guionistas como tú, como Jacqueline Souza, como Carola O, Ana Júlia Travia, Adélia Sampaio, Carol Rodríguez, Viviane Ferreira y tantas otras que cuentan historias de niñas y mujeres que se parecen a nosotras, a nuestras madres y a nuestras abuelas. Tenemos espejos apropiados
en los cuales podemos mirarnos. Gracias por contar historias donde los jóvenes negros, a pesar de la violencia que rodea sus vidas, siguen vivos y sueñan con días mejores. Gracias por mostrarnos que otro cine con nosotras es posible. Muchas gracias. Voy a llamar a Renato Martins para que cuente un poquito sobre Empoderadas y voy a ayudar. Ela vai tentar com portunhol, e senão eu estou aqui para ajudar-lhe. Muita coisa, né? Olá, buenas tardes. Mi nombre es Renata Martins. Yo soy directora y guionista en Brasil y creadora del proyecto Empoderadas. Yo escreví, espero que ustedes compreendam. Antes, também gostaria de agradecer a Aida por invitação, a Cima, pela invitação e, enfim, todas as pessoas que vieram nos ouvir hoje. Graças. E sem esquecer da Especine, que é a empresa de cine brasileiro que ha aportado a nossa vinda para Madrid. Me gostaria de fazer uma invitação a todos. Imagina que nasceste em um país que foi colonizado, cuja população originária foi dizimada, tus ancestros escravizados, e aún, hace 400 anos depois, eres parte de 56% da população total do país. Sin embargo, a encender a televisão, a ir ao cine, não pode encontrar nenhum personagem ou profissional que se pareça a ti ou a tua família, representando de maneira digna. Puderam imaginá-lo? Esto ha sido a realidade da população negra e indígena de Brasil ao longo de muitos anos. Pero, a partir de las políticas afirmativas e de las cotas raciales em las universidades, este paisaje humano começou a modificar-se, não só em la sociedade, si também em los médios de comunicação. Aún está lejos de ser ideal, pero não podemos negar los avanços, fomentados por lá movimentos negros, indígenas e sociais. Eu formo parte do primeiro grupo de estudantes que ingressaram à universidade a partir destas políticas afirmativas. E foi durante o curso de cine que comecei a perguntar-me sobre a contribuição das mulheres negras na construção da imagem do povo negro em cine e em televisão. Anos depois, em 2015, eu conheci a cineasta Joyce Prado e juntas criamos a websérie Empoderadas. Estão a entender? Juntas criamos a websérie Empoderadas, motivada por el desejo de reflexionar sobre a ausência de mulheres negras em toda a cadeia produtiva do audiovisual brasileiro. Tanto delante como detrás de las câmaras. Juntas, de maneira independente, criamos 10 episódios de hasta 7 minutos de duração, cujo objetivo era documentar e celebrar as histórias de mulheres negras cujas ações inspiraram outras mulheres. Os episódios tiveram êxitos em las redes sociais e que contribuíram ao debate sobre o impacto do racismo na produção audiovisual nacional. A partir de aí, o projeto se convertiu em referência e se transformou em uma iniciativa educomunicativa, cujo objetivo era invitar as outras profissionais do audiovisual, diretoras, fotógrafas, guionistas, produtoras, montadoras, a produzir novos episódios.
Hoje, a websérie conta com 7 temporadas incentivadas e atua em frentes como formação, produção e distribuição audiovisual. Em 2017, criamos o Encontro Nacional Empoderadas, viabilizado por el PROAC Festivais, um edital em Brasil, que reuniu vozes e reflexões de mulheres de 5 regiões do país, composto por muestras, talleres, paneles temáticos, labs e masterclass. Em 2020, com o apoio da SPCine, a empresa de cine e audiovisual de São Paulo, publicamos a primeira edição do livro Empoderadas, Narrativas Incontíveis do Audiovisual Brasileiro. A publicação foi lançada por Oralituras, a editora de Maitre Freitas, sócia do projeto Empoderadas, e reúne 35 textos entre críticas, artículos e relatos de realizadoras negras e indígenas e mulheres trans. Foi em esta edição lá que, ao documentar o processo e a contribuição destas mulheres de cinema brasileiro, chegou hasta Aida Bueno. Hoje estamos aqui para falar um pouco mais do projeto e lançar a publicação em espanhol, como forma de difundir o trabalho destas realizadoras e ampliar a discussão sobre a representação e representatividade da produção de mulheres negras, indígenas, cis e trans, pessoas com discapacidade, a comunidade LGBTQIA+, e indivíduos de áreas periféricas, e, quem sabe, auxiliarem na construção de um futuro cinematográfico mais equitativo. Este ano, cumprimos 10 anos de projeto, e me gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as mulheres negras que contribuíram com seu trabalho e seu talento para que esta iniciativa se hiciera realidade. Gracias. Nervosa. Me quitó el trabajo de traducción. Bueno, me gustaría llamar ahora a Jacqueline Souza, que es coordinadora del laboratorio Empoderadas, guionista. Yo le digo que es una guionista de la más amada que yo haya conocido. Y adelante para que puedan conocerte. Muchas gracias, Aida. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Aida y a Cima por la invitación y por la recepción tan afectuosa. Estoy muy contenta de estar aquí junto con Renata Martins y Bárbara Trujillo. Estar aqui compartilhando este espaço com tantas pessoas apaixonadas por cine significa reafirmar que as histórias que nascem na América Latina têm força universal. Mi nombre es Jacqueline Souza, soy guionista y consultora brasileña y coordeno el Laboratorio de Desarrollo de Proyecto Empoderadas. Sempre he creído que contar historias es una forma de resistencia, de memoria y de crear futuros. Por eso, cuando Renata Martins me invitó a coordinar la última edición del Laboratorio Empoderadas, acepté la invitación con entusiasmo. El laboratorio nace del deseo de fortalecer voces diversas, de ofrecer un entorno de creación seguro, crítico y afectuoso, donde el talento pueda desarrollarse con libertad y al mismo tiempo con herramientas profesionales sólidas. Creemos que cuando una mujer negra, indígena o periférica logra contar su historia, no solo transforma su vida, sino también la manera en que nuestras sociedades se miran a sí mismas. En 2025, realizamos la tercera edición del laboratorio y por primera vez enfrentamos el desafío de una edición presencial. Recibimos más de 90 inscripciones de mujeres negras, indígenas y periféricas, de las cuales 13 proyectos fueron seleccionados para recibir tutorías a lo largo de una semana en la ciudad de São Paulo. Vinieron de muchos lugares del país y de orígenes muy distintos, pero con un objetivo común: enfocarse en sus propias historias. De los proyectos seleccionados, 4 eram cortometrajes, 3 eram largometrajes e 3 eram séries. E, de maneira inédita em Brasil, laboratório de desarrollo abriu espaço também para projetos de telenovelas,
3 fueron seleccionadas. Las telenovelas son el contenido audiovisual más exitoso de Brasil y forman parte de nuestra memoria colectiva y de nuestro imaginario. Sin embargo, en más de 75 años de historia de telenovela brasileña, nunca hemos tenido una creada por una mujer negra. Por eso hemos querido abrir esta puerta, provocar y anunciar al mundo que también tenemos la ambición y la capacidad de comunicarnos con toda nuestra gente. En el laboratorio trabajamos con mentorías, talleres prácticos y dinámicas colectivas de reflexión. Todos los proyectos tuvieron la oportunidad de reunirse con productores, ejecutivos, también conectando a nuestras creadoras con el mercado. Con esto, buscamos unir la técnica del guión con la dimensión profesional, política y emocional de narrar desde nuestras perspectivas. Sabemos que escribir es un oficio duro. Las historias no contadas que nos habitan necesitan salir al mundo, pero forjarlas no siempre es fácil. Se necesita esmero, buscando respuesta dentro de nosotras, pero también en los demás. Porque historias son al mismo tiempo relatos íntimos, pero también una búsqueda universal del otro. Después, la inspiración resulta ser una parte pequeña del proceso, quedando en el trabajo cotidiano el mayor desafío. Escribir es artesanía, que golpea, modea, teje. Pero también es un acto artístico y político, donde disputamos el derecho de nombrar al mundo. En el audiovisual, los guiones son las bases de todo que llega a la pantalla. Un buen guión no solo estructura un relato, sino que define qué cuerpos, qué memorias y qué sensibilidades serán visibles para millones de espectadores. Hoy, la urgencia individual de muchas de nosotras se junta a urgencia colectiva de todas nosotras para creando un escenario nunca antes visto en Brasil. A pesar de toda la resistencia contra nuestra presencia y sobre todo contra nuestra permanencia en el audiovisual, seguiremos escribiendo las historias del futuro de Brasil. Que este futuro y nuestras historias se vean cada vez más en las pantallas globales. Es esto. Muchas gracias. Voy a llamar ahora a Bárbara Trujillo, que es superintendente de SP Cine, la empresa pública de cine de Sao Paulo, y que dirige el departamento que está encargado de diversidad y de que las políticas públicas puedan cambiar esta realidad. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, não sei se serei melhor do que minhas colegas, mas vou tentar. Vamos lá, adelante. Olá, buenas tardes a todas e todos. Mi nombre es Bárbara Trujillo, soy superintendente del SP Cine, una empresa pública de cine y audiovisual del gobierno de São Paulo. Es mi primera vez en España y por poco que he visto, estoy encantada. Hablando un poco de SP Cine, es la responsable de todo o desarrollo y fomento de audiovisual en la ciudad de São Paulo, a través de convocatorias para desarrollo y la producción de obras audiovisuales. Contamos con 32 salas públicas de cine repartidas por las zonas suburbanas periféricas de la ciudad. Creamos que la primera plataforma de streaming público con más de 100 producciones disponibles de forma totalmente gratuita. Disponemos también de una área de formación que ha beneficiado a más de 10.000 profesionales y estudiantes de audiovisual en las dimensiones creativa, técnica y de gestión e emprendedora. Tenemos además a área internacional responsable del cash rebate, que atrae producciones de todo el mundo y facilita el tránsito
de las productoras audiovisuales paulistas por los principales mercados audiovisuales internacionales. Asimismo, contamos com uma Film Commission que autoriza miles de rodagens em la ciudad e construi alianças com Film Commissions de vários países. Enquanto a minha área de atuação, hoje sou responsável do maior programa de internacionalização de SPCine, que levará a mais de 400 profissionais e estudantes a participar em eventos de mercado e intercâmbios audiovisuais em mais de 20 países até 2026. Também estou à frente da implementação de políticas afirmativas ou de diversidade que beneficiam diretamente a pessoas negras, indígenas, trans e pessoas com discapacidade, para que, a largo prazo, podamos construir setor audiovisual mais diverso e garantizar que as oportunidades sejam para todos e não só para grupo exclusivo. A barreira do acesso e o racismo siguen sendo hoje os maiores muros de hormigón, ¿es hormigón? Sí, que dificultam cada dia a participação e a permanência de estas pessoas no setor. Por isso, hemos construído uma política que garantiza direitos, acessos e uma rede consolidada. Em plano de políticas de diversidade SPCine, lançado em setembro de 2019, constitui hito importante que evidencia o compromisso concreto da instituição com a promoção da diversidade e a inclusão em setor audiovisual. Desde então, ha sido fundamental em la definição de metas para ampliar a representatividade de mulheres, pessoas negras, indígenas, transexuais e pessoas com discapacidade. A rede afirmativa está composta por 328 pessoas físicas e 51 instituições e produtoras audiovisuais. Desde a criação da política afirmativa se ha beneficiado mais de 2.000 pessoas com acreditações para eventos e cursos, 93 que participaram em eventos nacionais, 7 pessoas selecionadas para realizar cursos fora do Brasil, em 23 missões internacionais, 120 são da rede de diversidade foram selecionadas. E as convocatórias da SPCine, mais de 236 receberam recursos para o desenvolvimento e a produção de seus projetos. E para que essas políticas sejam elaboradas por pessoas de diversidade, a empresa conta com 65% de sua plantilla incluída em la política afirmativa, e las quais 40% são pessoas negras. Eu sou uma delas. Estar hoje aqui com Renata e Jaqueline, com todo o apoio de AI de CIMA, em nossa avenida a Madrid, presenteada a versão em espanhol do livro que já havíamos apoiado em seu primeiro lançamento em português, e a confirmação de que é necessária a continuidade e a permanência da aplicação das políticas de diversidade. Só assim podremos garantizar que os direitos e as oportunidades sejam para todas nós. Muchas gracias. Bueno, Renata, 10 años de Empoderadas con esta serie, con este salir al encuentro, ¿no? De buscar a quiénes son las otras, que como tú estabas preguntando, cuando estabas en la escuela estudiando, te preguntabas que dónde estaban las otras mujeres que se parecían a ti, dónde estaban. Entonces, la primera cuestión para mí sería, en estos 10 años del camino Empoderadas,
¿qué es lo más sorprendente, interesante, lo que más te ha sorprendido de todo este trayecto en estos 10 años? Sim, acho que agora eu vou falar em português. Foi. Tá bom? Eu acho que são 10 anos de projeto Empoderadas, mas são 20 anos de acesso à universidade, né. Son 10 años del proyecto Empoderadas y 20 años del acceso a la universidad. E eu acho que ao longo desses 20 anos, eu tenho feito a mesma pergunta, né, onde estão e quem são as mulheres negras do audiovisual, A ampliando lo para largo de as esos 20 sim. años, yo me he hecho siempre la misma pregunta, ¿dónde están las mujeres negras en el audiovisual? Sim, e acredito que nesses últimos 10 anos de criação do projeto, eu descobri que elas só estavam já havia mulheres produzindo audiovisual, eu tive contato à produção da Adélia Sampaio, da Y, Lilian Santiago. y en estos últimos 10 años yo vi que sí había mujeres negras en el audiovisual. De hecho, Adelia Sampaio estaba ya haciendo una serie de obras. Lilian Santiago como documentarista. Lilian Santiago también había como documentalista realizado varias obras. Sim, Cristina Amaral como montadora. Cristina Amaral como editora. Sim. Porém, Sin embargo, eu entendi que muitas de nós estávamos acessando a universidade naquele período, nesses últimos anos, e que a gente faria parte desse grupo anos depois. y ella pensó que aunque ellas estaban ingresando en ese mundo por primera vez, que años después ellas podrían estar en ese mundo audiovisual. E mais que isso, eu descobri ao longo desses anos que há muito talento, que há muitas mulheres negras talentosas em todas as áreas. Conheci a Jaqueline há quase 8 anos, né, Jaque? Como roteirista já profissional. Y en este camino descubrí que había muchísimas mujeres negras en todas las áreas del audiovisual. De hecho, hace 8 años conocí a Jacqueline Souza, Mas nós tínhamos a dificuldade de acessar os recursos para produzir os nossos filmes. pero teníamos la dificultad de poder acceder a los recursos para poder hacer las películas. Então eu descobri que a nossa ausência, ela não era artística, ela era política e financeira. Yo descubrí que nuestra ausencia no era artística, era una ausencia política y financiera. Porque ontem, a Jaque pode até falar um pouquinho sobre a parte da aula que ela deu ontem, mas como contar histórias também é uma ferramenta de poder. Então esse poder está concentrado na mão de algumas pessoas, tanto Con- no que tange a imagem quanto os sentidos. Contar historias también es una cuestión de poder, tanto lo que aparece en la imagen como también en el sentido, y ella está aludiendo a Yaque para ver si puede también hablar un poquito de esto, bueno, de las herramientas de la imagen también como una herramienta de poder. E só para encerrar, eu passo para a Jaque, que o que eu descobri é que a gente, a partir das políticas afirmativas de incentivo, a gente tem uma produção muito, como que eu posso te dizer? Me fugiu a palavra agora. Muito próspera das mulheres negras, indígenas, cis e trans. Então, acho que a partir desses últimos anos, o tensionamento dos movimentos negros, das realizadoras, tem pressionado o poder público para que a gente tenha um dinheiro reservado para que garanta as nossas produções, as nossas narrativas do nosso ponto de vista. Y entonces ella también está diciendo que desde que hay políticas de acciones afirmativas, políticas que apoyen para que esta diversidad exista y para que estos recursos lleguen a estas personas, descubre que hay muchísimas cineastas y muchísimas obras, tanto que se puede hacer como delante como detrás de la cámara, pero que evidentemente si este dinero no había llegado a estas personas, no se podrían realizar las obras. Básicamente no se hace cine sin recursos, ¿verdad? O sea, si estos recursos no llegaban a estas personas, no podría haber este cine. O sea, la acción afirmativa en Brasil es la que permite empezar ese cambio porque se destinan dineros reservados específicamente para el acceso de estas personas a la producción audiovisual. Y ahí entonces comienzan a cambiar las cosas. Sí. Eu acho que vou tentar fazer um pensamento geral sobre
tentando inclusive trazer um pouco do que a Renata falou, porque eu acho que a gente sempre esteve fazendo literatura, fazendo cinema, fazendo artes no Brasil, as mulheres negras. Yo voy a intentar hacer un pensamiento general y comenzaría diciendo que yo creo que nosotras las mujeres negras siempre estuvimos haciendo literatura, haciendo arte, contando historias. Mas não só existe a questão do acesso financeiro que nos foi negado, então esse trabalho quase sempre era independente, ele No era solam- autofinanciado. No solamente existe esta cuestión económica, había producción independiente, pero el acceso a este dinero nos había sido negado por mucho tiempo. Entonces había pequeñas producciones independientes. Mas também quando essas obras elas chegam ao público, né, ao grande público, elas são questionadas muitas vezes. Pero también cuando las obras llegan al gran público, muchas veces son cuestionadas. E elas são questionadas num lugar de retirarem de nós o valor artístico do nosso trabalho. Ellas son cuestionadas en el sentido de quitar el valor artístico de ese trabajo. Então, acho que a gente até já teve essa conversa muitas vezes, assim, como roteirista, muitas vezes nós somos chamadas para um trabalho. Como guionista, nosotras hemos conversado entre nosotras muchas veces que a veces como guionistas nosotras somos llamadas para realizar un trabajo Como se a nossa existência em um projeto fosse simplesmente para dar conta de uma representação negra, que é o que é desejado por um contratante, né? y nos damos cuenta de que muchas veces nos llaman para trabajar como guionistas como si nuestra presencia solamente cumpliera la función de estar ahí para significar esa cuota que supuestamente desea la persona que está contratando ese proyecto. E isso eu acho que é uma incapacidade mesmo branca de conseguir reconhecer o nosso valor artístico. Y yo creo que eso es una incapacidad de la blanquitud de no reconocer el valor artístico de nuestro trabajo. Porque cada vez que a gente escolhe contar uma história, a gente escolhe de um ponto de vista artístico e político. Porque cada vez que decidimos contar una historia, también la elegimos contarla desde un punto de vista artístico y también político. E eu acho que esse lugar no qual tentam deixar a gente, como se tudo que a gente pudesse oferecer fosse uma visão, uma experiência de negritude que eles não têm. Y nos dejan en un lugar como si lo único que pudiéramos hacer es dar un poquito de esa experiencia de la negritud que ellos no tienen. É isso que a gente tenta, a cada trabalho, superar. E eu acho que Isso- quando a gente consegue contar, inclusive, as nossas próprias histórias, do nosso próprio desejo, mas também em projetos que muitas vezes não são nossos, mas que a gente pode ter voz ativa, criativa, é o que a gente efetivamente quer fazer e tem de melhor para oferecer. Y lo que mejor tenemos para ofrecer en los proyectos es poner en esos proyectos nuestro deseo, nuestra voz activa, nuestra creatividad y no solamente tener esa cuota, ¿no? Que muchas veces se está pidiendo de representación de las personas negras. Queremos contar la historia de nuestro punto de vista y tener esa capacidad creativa que muchas veces no se cuenta con ella. Completando, né, adicionando a fala da Añadiendo, Jaque, se a gente analisar o episódio da Vitória Ângelo, si analizáramos el capítulo que acabaron de ver de la niña de Victoria Ángelo, é uma garota de 10 anos, ella es una niña de 10 años, gorda, gorda, que reivindica que reivindica o direito de sonhar el derecho de soñar e alterar a sua própria realidade a partir do sonho e da música. y alterar esa propia realidad a partir de sus propios sueños y de la música. Coisas que a narrativa hegemônica não considera como essencial. Cosas que la narrativa hegemónica no considera esenciales. Então, são 5, 6 minutos
da Vitória, nossa personagem, abrindo o coração dela e o Son sonho, 5 o 6 minutos de este personaje, de esta niña, abriendo su corazón, nos encantando com seu sorriso e sambando no pé. encantándonos con su sonrisa, contándonos sus sueños y zambando. Bueno, mientras se animan a hacer otras preguntas, bueno, una segunda cuestión también que sale muchas veces hoy en día cuando se habla de diversidad es que habría una especie de inquietud en cuanto a que hoy en día hay muchas voces críticas de si solo las personas negras pueden hacer películas sobre personajes negros, si solo creadores trans pueden hacer películas con personas trans, si solo las personas indígenas pueden hacer películas sobre indígenas, e incluso he escuchado a cineastas de renombre hablar de que el cine atraviesa ahora mismo un momento de impotencia porque hay ese cuestionamiento de si para poder hablar de alguien hay que ser o pertenecer a ese lugar. Y en ese sentido me gustaría plantear esta cuestión que reaparece constantemente. Bueno, entonces solo los negros pueden hacer películas de personas negras, los afrodescendientes solo pueden hablar, los indígenas. Y me llamó mucho la atención esta cuestión de que estuviéramos en una zona de impotencia donde muchos realizadores blancos tienen miedo de poner personajes negros, indígenas o trans en sus obras para que no se les cuestione que ellos no son negros, no son trans, no son blancos. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre este cuestionamiento que se repite? Quer abrir? Posso começar? É uma pergunta complexa. Merecia um tratado, um tempo maior para a gente dissertar sobre ela. Es una pregunta compleja, tendría que tener un tiempo mayor para poder disertar sobre ella. Mas eu acredito que quando nós, população negra, começamos a nos pensar como produtores, Pero yo creo que cuando nosotras, las personas negras, nos comenzamos a pensar como productores, criadores, diretores e roteiristas, directores, guionistas, a gente começou a reivindicar o direito de contar as nossas próprias histórias, em princípio, porque nem esse direito nós tínhamos. lo que primero reivindicamos fue el derecho de contar nuestras propias historias, porque ni siquiera ese derecho teníamos. Nunca foi dito que outras pessoas não poderiam contar histórias. Nunca fue dicho en ningún lugar que otras personas no tendrían derecho a contar historias. Até porque, pensando no nosso cinema hegemônico, não há nada do que a gente queira que seja respeitado. Porque inclusive, hablando del cine hegemónico, incluso no hay nada de lo que nosotras queramos que sea respetado. Então, eu acredito que essa fala, ela sempre vem num lugar eu não sei se a palavra é recalque, mas que ela não consegue enxergar que a branquitude sempre pôde falar sobre tudo a todo instante. Y yo creo que ese tipo de narrativa viene de un lugar donde la blanquitud muchas veces no se da cuenta que fue la única que tuvo el derecho de hablar de todo el mundo todo el tiempo. Sim, porque a nossa reivindicação é que a gente também possa falar sobre tudo, sobre nós, sobre a sociedade, sobre os outros. Y nuestra reivindicación es esa, que podamos hablar sobre nosotros y también sobre todo, sobre la sociedad. Pensando no Brasil, Pensando en Brasil, a gente tem uma ausência de mais de 60 anos. A Jaqueline falou no começo da fala dela, nós trabalhamos para uma emissora de televisão. Y pensando en Brasil, en los últimos 60 años, nosotras dos, Jacqueline y yo, trabajamos para una emisora de televisión. E ela trouxe o dado de que nos últimos 75 anos Y da ella, história, y esa emisora trajo un dato de que en los últimos 75 años Não. de historia, não há uma novela escrita por mulheres negras. O Não há produto mais popular do Brasil. el producto más popular de Brasil, que es la telenovela, no ha existido nunca una telenovela escrita por una mujer negra. Então, se a gente. Isso mostra o quanto a gente está fora desse lugar das grandes produções, das grandes narrativas. Y eso demuestra cuán lejos estamos de esas grandes producciones, de esas grandes narrativas todavía.
E o nosso desejo é que somente nós, a população negra, acredito que a população indígena, a população trans, nos últimos anos que tiveram acesso, não vão conseguir produzir a quantidade de imagens necessárias para que a gente possa reprogramar o nosso imaginário. Y la sensación que tenemos es que aunque en los últimos 10 años las cosas hayan comenzado a cambiar, no hubiéramos tenido tiempo, ni aún con todos los recursos de nuestra parte, para producir la cantidad de imágenes que necesitaríamos para que ese imaginario que ha sido creado sobre nosotros pudiera cambiar. O que a gente não quer é que esses estereótipos sejam reproduzidos sistematicamente. Lo que Mas, no queremos es que esos estereotipos sean reproducidos automáticamente. mas que essas pessoas que se propuseram ou se propõem a falar sobre o outro com a sensibilidade, tenham sensibilidade para construir esse personagem de forma complexa. Y que esas personas que se proponen hablar de otros personajes, por lo menos intenten hacerlo de una forma compleja. Porque não dá mais para a gente ter personagens que não têm história própria, que Porque não ya têm no desejo, aguantamos que não têm más vontade. la creación de personajes que no tienen historia propia, que no tienen deseos, que no tienen voluntad. Ya no aguantamos más eso. Mas de tudo, né, a gente quer contar qualquer história. Eu acho que o desejo é que nós, realizadoras e realizadores negros, possamos contar qualquer história. Y la cuestión es esa, también nosotros queremos, como realizadores negros, poder contar cualquier historia. Concordo muito com Renata, a respeito tanto da possibilidade de todos contarem todos os personagens e todas as histórias, Concuerdo con Renata con relación a esa idea de que todos deberíamos poder contar todas las historias, todos los personajes, mas eu acho que tem 2 elementos que a gente pode adicionar nisso que são importantes também. pero creo que hay dos elementos que podemos añadir que son muy importantes también. É que tem um pensamento, para mim, retrógrado, Una es que para mí hay un pensamiento retrógrado, não só da perspectiva racial, no solamente desde la perspectiva racial, mas do próprio pensamento a respeito da criação artística. sino con relación al propio pensamiento sobre lo que es la creación artística. As pessoas que têm essas reclamações ou esse tipo de narrativa, Las personas que tienen ese tipo de narrativa, ese tipo de cuestionamientos, elas cresceram acreditando em um tipo de arte que não podia ser questionada. crecieron creyendo en un tipo de arte que no puede ser cuestionado. Ao artista se podia tudo, né? Al ser artista, tú podías hacer cualquier cosa. E o que o mundo contemporâneo deu às suas populações foi voz. Y lo que el mundo contemporáneo dio a las poblaciones es voz. Então, eu acho que, independentemente de qualquer questão, seja racial, seja de identidade, seja de comunidades LGBTQ, Entonces yo creo que además de cualquier elemento racial, de comunidades negras o de la comunidad LGTBQ+, a grande questão é que as pessoas, ao se verem representadas ou verem os seus grupos representados de uma forma ofensiva, la cuestión es que las personas, los grupos, al verse representados de una forma ofensiva, elas vão questionar e apontar isso. ellas van a cuestionar y a señalar eso. Então, para mim, a questão é por que esses artistas não querem dialogar com as pessoas? Entonces, mi cuestión es por qué esos artistas no quieren dialogar con estas personas, con estos grupos. O segundo ponto que eu levantaria também La segunda cuestión que yo señalaría é que, apesar da gente estar falando que todos podem contar tudo, aunque nosotros estemos diciendo que todos podríamos y deberíamos poder contar todo, é importante também que nós tenhamos as ferramentas para a gente deixar de ser objeto nessas histórias e que passemos a ser sujeitos. es importante que tengamos las herramientas para dejar de ser objetos en esas representaciones, objetos de estudio, y pasemos a ser sujetos. E que essa demanda ela é uma demanda de reparação histórica. Y que esa es una demanda de reparación histórica. Porque
É fácil a gente dizer que pessoas negras podem contar as suas histórias, Es muy fácil decir que las personas negras pueden contar sus historias, mas a gente sabe que o sistema foi feito para que isso não aconteça e que quando aconteça não chegue nas pessoas. pero sabemos que el sistema fue hecho para que esas historias no se cuenten y para que si se cuentan no lleguen a las audiencias. Então, a nossa demanda também é que tenhamos esse espaço e que isso seja feito com a dignidade que o nosso trabalho merece. Entonces lo que demandamos es que primeramente que tengamos ese espacio y después que nuestro trabajo sea hecho con la dignidad que merece. Eu acho que, para ilustrar um pouco disso que a Jaque trouxe, Para ilustrar un poco eso que Jacqueline está diciendo, o fato da Aida ter se conectado com o nosso trabalho e ter se inspirado pelo livro e querer nos conhecer, fez com que realizadores brancos do Brasil que já nos conheciam nos olharam de uma outra forma. Então, a gente sempre existiu no Brasil, produzindo os nossos filmes, as nossas reflexões, mas eu acho que quando vem uma pessoa de fora do país e olha e fala, se as mulheres negras estão fazendo um trabalho excepcional, se vocês não estão vendo, eu vou fazer vocês verem. Então, nos trazer para a Europa também é uma forma da gente poder falar sobre isso, né? Renata está diciendo que cuando yo fui a Brasil al BR Lab el año pasado, que me invitaron para hacer la conferencia inaugural, yo hablé en Brasil de empoderadas y comencé la conferencia haciendo una referencia a cómo Brasil tenía esta cantidad de mujeres realizadoras haciendo obras increíbles. Y lo que dice Renata es que a partir del momento en que yo en aquel discurso hablé de empoderar empresarios, productores blancos que están ahí, que ellas también estaban ahí siempre, hasta que yo no hablé de ellas, no se habían aproximado a ellas para interesarse por la obra que ellas tenían, incluso por este libro que tampoco lo conocían, y que es también triste que a veces tenga que venir una persona de otro lugar a enseñar lo que ya estaba ahí, porque ellas ya estaban ahí hacía mucho tiempo con el proyecto Empoderadas. Y sin embargo fue a partir de esa visita y de que hablé sobre esto en el BR Lab que comenzaron más a interesarse y a descobrir esse projeto que em realidade já llevava muitos anos. Inclusive, esse encontro, né, o nosso encontro naquela noite, possibilitou uma residência internacional. Incluso ese encuentro aquella noche posibilitó una residencia internacional que está ocurriendo ya aquí en España. Y me dice que yo le explique. Yo he sido profesora en la academia 23 años y he dado conferencias en algunos lugares, pero uno nunca sabe si lo que uno dice llega o no. Hay 2 momentos en mi vida que la respuesta fue automática y que me dieron un poco de consuelo antes de dejar el magisterio. Una fue cuando di una conferencia en México, en el ayuntamiento, en la ciudad de Zapopan, sobre la construcción de la violencia sobre el cuerpo negro, sobre los cuerpos racializados, y cuando terminé la conferencia, vino la directora de la Academia de Policía de Zapopan y me dijo, usted puede ir mañana o pasado a la academia a dar esta conferencia a los 250 cadetes que están estudiando para ser policías, porque a mí me hubiera gustado escuchar esto cuando yo estaba estudiando. Y yo le dije, pero yo me voy pasado mañana. Dice, yo soy la directora de la academia. Si usted me dice que mañana va, yo le pongo a 250 cadetes en una sala. Y así fue. Me quedé impresionada. Porque además un profesor de antropología nunca se imagina que va a pasar por un pasillo con 250 muchachos estudiantes de policía saludando firmes y parecía que hay una cosa de mentira, ¿no? Esa fue la primera cosa inmediata que sucedió después de una conferencia. Y la segunda fue que una persona de la Fundación Olga Rabinovich Paradiso, que estaba escuchando la conferencia cuando yo dije, incluso a veces se hacen becas, pero no llegan a estas personas, porque si tú formulas una beca para estudiar en el extranjero, pero la persona tiene que hablar inglés, muchos negros no hablan inglés, muchas personas indígenas no hablan inglés, muchas personas periféricas no hablan inglés, y si el inglés es un requisito, ya la beca no les sirve. Francés, lo mismo. ¿Cuándo van a existir becas que no pidan ninguna lengua, que la persona pueda hablar en la lengua que ha hablado toda la vida y que pueda escribir y ya se verá futuramente? Y al terminar la conferencia, vino
soy la directora de Red de Talentos Paradisos, vamos a hacer esa beca que no va a pedir ni inglés, ni francés, ni ningún idioma, y vamos a financiar. Y yo le dije, y otra cosa, no todas las personas en el mundo se pueden ir de su casa cuando les ofrecen un lugar lindo para escribir, con comida, con toda su alimentación y un billete de avión. Hay personas que viven tan al día que si no se dejan las cuentas pagadas, tampoco se pueden ir, aunque le hayas ofrecido el avión y el hotel y el espacio, porque ¿qué se van a encontrar cuando lleguen? Hay muchas personas que viven al día. Entonces, esta beca también tendría que disponer del dinero para pagar todos esos gastos para que la persona después de escribir no llegue y se encuentre que le han cortado la luz, el gas, que no... Me dice, bueno, vamos también a dar una financiación para cubrir esos gastos. Entonces, bueno, 2 veces sucedió algo automáticamente y la Fundación Paradiso, a quien agradezco mucho desde aquí, puso todos los medios, toda esa disponibilidad para que una cineasta Brasil, se presentaron 90 mujeres a esa posibilidad y ganó este recurso la directora, productora de Río de Janeiro, Erika Sancil, que está aquí, teniendo la oportunidad de tener un mes para dedicarse exclusivamente a escribir una nueva y más avanzada versión de su primer largometraje. Entonces, sí, a veces las personas escuchan. E só completando, já que coordenamos junto com a Ibiri Filme o desenvolvimento do projeto, né? E essa foi uma questão que a gente trouxe do ponto de vista do aporte para as mulheres negras. Porque, assim, como que a gente quer valorizar, mas se não tem como a pessoa vir sem ter ese dinero. Exactamente. Y era una de las cuestiones que Jacqueline y Renata conversaron también, cómo la persona iba a venir sin tener ese apoyo para poder dejar la casa y poder venir. Y otra cuestión también fue lo del pasaporte. Sim. Al crear las bases... A gente discutiu muito, né, o que criaria um processo de seleção realmente inclusivo. Y discutimos qué crearía un proceso de selección realmente inclusivo. Então, uma das coisas que a gente sabia que era uma dificuldade era a questão do passaporte. Y una de las cosas que enseguida vimos que podría ser una dificultad era el tema del pasaporte. Eu trabalho profissionalmente há 10 anos e eu tirei meu passaporte pela primeira vez há 4 anos atrás. Yo trabajo profesionalmente hace 10 años y solo hace 4 años saqué por primera vez mi pasaporte. E visto, acho que ainda mais difícil, né? Então, Y las visas, sacar visas todavía más difícil. o passaporte no Brasil tem uma taxa pequena para emissão. Realmente en Brasil el pasaporte tiene una tarifa muy pequeña para que lo puedan emitir. Então, a gente decidiu que no processo de seleção a pessoa tinha que ter um comprometimento com a retirada do passaporte, mas que já não era um elemento que a desclassificaria. Entonces, todo el proceso para construir esta beca, se dijo, para que fuera realmente inclusivo, que la persona solo tenía que comprometerse a sacar el pasaporte y no que ya lo tuviera, porque entendieron que si decían, ya tiene que tener el pasaporte, entonces no era inclusivo, porque probablemente mucha gente no tenía nunca un pasaporte. Sim. E eu acho que uma das coisas que foi maravilhosa desse processo também foi a gente ver que muitas dessas meninas tiraram o passaporte depois disso. Y por una conta do de las processo. cosas maravillosas que pasó es que muchísimas chicas que se presentaron tuvieron el deseo de sacarse el pasaporte por primera vez para concurrir a esa beca, que nunca ni siquiera habían pensado en tener un pasaporte. Porque é exatamente isso. Eu acho que muitas vezes a gente nem sabe que a gente pode sonhar com algumas coisas. Porque es así, muchas veces no sabemos ni siquiera que podemos soñar con algunas cosas. Então, agora, numa próxima, a gente já tem pelo menos mais umas 70 mulheres pretas com Entonces, passaporte. para la próxima edición de la beca ya sabemos que hay 70 mujeres con pasaporte. E só mais um adendo para a gente mudar. Eu acho que a gente tem construído bases sólidas com a SPCine. Eu acho que isso é importante reiterar. Desde a existência do projeto, a gente teve
possibilidades, estamos fazendo um novo projeto junto. Eu acho que na presença da Liara, a presidente, e das presidentas anteriores, a gente pôde estabelecer o diálogo e elas entenderem a importância do projeto. Não à toa, esses 2 livros foram apoiados por 2 gestões diferentes da SPCine, 2 mulheres presidentas que passaram por lá. Eu acho que esse encontro com a Raquel do Paradiso, ele amplia a nossa possibilidade com associações e com outras parceiras que queiram construir com a gente, porque esse projeto ele foi construído entre nós, não chegou o projeto Paradiso e disse vai ser assim. Ele chegou com dinheiro, a gente chegou com a proposta de construir junto com a Ibiri, da Aida, abrir a casa dela, ter um aporte também financeiro, ter uma pessoa roteirista aqui de Madrid que falasse português, então ela fez todo um trabalho de logística. Então acho que a gente quer construir relações, assim, acho que o nosso discurso ele é sempre quem quiser se aproximar, quem quiser estar junto com a gente, o nosso desejo é estreitar relações para que a gente possibilite, quem sabe, ano que vem a gente não consiga trazer outra roteirista para cá, ou mais de uma. Então acho que a gente está aqui para pensar sobre essas possibilidades também. Entonces está diciendo que, claro, las posibilidades, que el deseo de ellas es unirse a otras personas, hacer proyectos de la misma manera que Paradiso llegó preguntando qué necesitan, cómo ustedes lo quieren hacer. Nosotros tenemos el dinero, tenemos la financiación, pero digan ustedes cómo tiene que ser. Y escuchó todas estas cuestiones. De hecho, en un momento dije, pues mira, nunca habíamos dado una cantidad de dinero para cubrir los gastos que se quedan atrás, pero les explicamos por qué eso era importante, porque hay personas que no pueden dejar. También hablaron de SPCine, que ha sido un socio fundamental para que se pueda producir este libro, para que se pueda traducir también a español y que sean colaboraciones que se mantienen en el tiempo, porque tanto la presidenta previa de SPCine, Viviane Ferreira, como Liara Oliveira, que es la presidenta actual, se mantiene la colaboración para que no sea una cosa que pase en un momentito y se acabó. Para que se mantengan en el tiempo las colaboraciones, tiene que haber también compromiso de las instituciones, para que tampoco sea una vez y nunca más. Bueno, y la última cuestión que yo voy a plantear antes de que ustedes puedan preguntar alguna cosa que quieran es otra cosa que escucho mucho. Bueno, y si queremos un cine que no sea racista, que no sea homofóbico, que no sea transfóbico, entonces ¿con qué nos vamos a divertir? Porque si ya no se puede utilizar todos esos recursos, entonces ¿qué vamos a tener? ¿Un cine aburrido? Que la gente se llegue y se siente y se vaya porque ya no hay nada de lo que podamos reírnos. Así, yo he oído esto. Si todo ahora no se puede hacer nada de esto, ¿qué va a pasar con ese cine? Entonces yo querría trasladar esa cuestión de la preocupación que hay en una parte de la sociedad, ojalá que pequeña, ¿qué va a pasar cuando en el cine sea inaceptable el racismo, la homofobia, la transfobia, todas esas cosas que han formado parte de la industria del entretenimiento? Tem umas perguntas que são tão difíceis porque parecem ter uma resposta tão óbvia, né? Mas não tem, né? Eu acho que se você precisa usar comunidades ou povos para fazer humor, yo creo que si necesitas utilizar comunidades o pueblos para hacer humor, provavelmente você está usando pouco a sua técnica cômica. probablemente estás utilizando muy poco tu técnica cómica. Então acho que é muito mais, às vezes a pergunta é muito mais sobre a pessoa, né, do que sobre qualquer outra coisa. A veces la pregunta es mucho más sobre la persona que sobre cualquier otra cosa. Porque tem milhares de coisas hilárias no mundo. Tem millares de cosas sobre lo cual te puedes reír en el mundo. Para entender que alguma existência por si só é engraçada. Para entender que hay un tipo de existencia que por sí solamente es graciosa. Porque é isso, acho que não tem como não entender que o humor feito em cima de pessoas negras, em cima de mulheres, em cima de comunidade LGBTQ, não seja racista, não seja misógino, não seja homofóbico. Porque desde mi punto de vista no hay cómo no entender que humor realizado
sobre comunidad LGTB, sobre mujeres, sobre personas negras, es inaceptable. Então, acho que assim, rir devemos todos. A gente adora rir, inclusive. Yo creo que todos debemos reír, nos encanta reír. Mas é isso, acho que conseguir entender como construir um olhar que veja graça no que há graça para todos e não nos atos racistas. Entonces, construir una mirada en que vea algo gracioso, simpático, pero que le haga gracia a todos. Y que no sea una mirada racista. É fundamental para a gente conseguir falar de É humor que, de fundamental novo, comunica com todo mundo. Para hablar de un humor que puede comunicarse con todo el mundo. Sim. Há um comediante lá no Brasil Hay un comediante en Brasil que se chama Paulo Vieira. que se llama Paulo Vieira. E um dia ele falou, acredito que seja ele, se eu estiver acreditando a pessoa errada, peço perdão, Yo pienso que es él, pero si no fuera él, pido de antemano disculpa. que o limite do riso é o crime. Que el límite de la sonrisa es el crimen. Então, a partir do momento que você está prestes a cometer um crime, isso não é mais engraçado, deixa de ser. Entonces, al punto en que tú estás dispuesto a cometer un crimen, eso ya no puede ser gracioso. Porque no Brasil o racismo é crime. Porque en Brasil el racismo es crimen. LGBTI, que mais? A transfobia também é crime. La transfobia es crimen. Não só no Brasil, como em outras tantas partes do No mundo. solamente en Brasil, sino en otras partes del mundo. Então, eu acredito que esse limite que está sendo ultrapassado desde tempo em tempo, eu acho que essas vozes, as quais a Jaque falou que a contemporaneidade possibilitou ampliar de alguns grupos identitários, é a voz que está dizendo basta. Yo creo que está diciendo que esas reiteraciones de racismo, de LGTBI fobia que han estado presentes todo el tiempo vamos a decir en la historia de la industria del entretenimiento, lo que se están encontrando ahora es con esas voces a las que hacía referencia Jacqueline, que están diciendo basta. E eu acredito que se a gente não, da mesma forma que ao longo da história a gente riu dos oprimidos, dos desvalidos, dos empobrecidos. De la misma forma que a lo largo de la historia nos reímos de las personas empobrecidas, de las personas desvalidas. Eu acho que tá na hora da gente começar a rir dos absurdos que fizeram com a gente. Tá, E de expor essas figuras que nos usaram como figuras cômicas durante muito tempo. Está en hora de hacer otra cosa y dejar de jugar con esas maneras de hacer reír que tanto... ¿La última frase? Já esqueci. Falou também sobre que a gente também pode rir do absurdo deles. Claro. Y que nosotros también podamos reírnos de lo absurdo que ha sido montar toda una industria del entretenimiento riéndose de grupos y de personas. Es eso. Y nadie del público va a preguntar nada, si no hago como cuando yo era profesora. Esta persona está levantando la mano y es mentira, pero bueno. Muchísimas gracias, creo que se oye, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por esta muestra, me quedé con ganas de más, tengo que decirlo. Yo quiero hablar de los dos primeros cortos. Me fascinaron, estoy todavía procesando tanta belleza. Y lo que más me gusta es cómo la visión de los orishas, cómo la filosofía yoruba lo transforma todo. O sea, cómo desde la filosofía yoruba, que tampoco se conoce y que además ha quedado marginado ha quedado marginado solamente o relegado solamente a lo religioso, se puede contar una historia que sugiere más de lo que puede ser por evidente. O sea, yo he estado al tanto, por ejemplo, de los niños baleados o la cantidad de niños baleados que ha habido en Brasil en los últimos tiempos y todo el movimiento que hay detrás de eso. Y ver una historia, o sea, cuando la dispararon yo dije, voy a ver lo que no quería ver, lo que no vine a ver. Sin embargo, el canto del padre en el baño, cantando el Oshanla, o sea, hay toda una fuerza ahí mística, igual a la hora de contar la historia de la abuela, que tampoco quería ver la muerte de la abuela,
de esas mujeres bañándose en el río, que nosotras sabemos quiénes son, hay quien no sepa. No, ahí estaba Oshun, ahí estaba Oya, ahí estaba Yemayá, estaban bañándolas porque en la cultura yoruba uno nace a través del río y también se va a través del río, ¿no? Están las Egun que nos acompañan. Entonces, qué manera tan linda de contar o de ver cómo mi abuela se fue. Nada, era solamente eso, no tengo ninguna pregunta, estoy así como enamorada. Sim. Eu posso falar sobre o primeiro curta, mais especificamente, né, que é o Sem Asas, que foi um curta que eu roteirizei e dirigi. Yo lo puedo hablar del primero, que es Sin Alas, que el que yo hice el guión y dirigí, Porque, como ela mesma disse, sobre o extermínio da juventude negra no Brasil, como tú misma has dicho, sobre el exterminio de la juventud negra en Brasil. isso tem ganhado e ganhou proporções absurdas. Eso ha ganado proporciones absurdas, las E, estadísticas del exterminio de jóvenes en Brasil. e quando a ideia de contar essa história surgiu, Y cuando la idea de contar esta historia surgió, eu li a matéria de um jovem chamado Rodrigo, yo leí un artículo de un joven llamado Rodrigo, que morava na zona norte de São Paulo, uma região da cidade de São Paulo, que vivía en la región norte de São Paulo, en una zona de São Paulo, e ele saiu à tarde de um domingo qualquer, para comprar pão para a família tomar café. y él salió una tarde de un domingo cualquiera a comprar pan para que la familia tomara un desayuno. Sim, e isso domingo, não sei aqui em Madrid, mas em São Paulo, é onde as famílias se reúnem, as crianças estão na rua. Então, aparentemente, é um lugar que não parece hostil. Entonces, yo no sé aquí en España o aquí en Madrid, pero allí en Sao Paulo el domingo es un día donde los niños salen más a jugar a la calle, hay más movimiento. Entonces, parece que es un ambiente incluso amable. Então, quando eu li que esse garoto de 14 anos saiu de casa para comprar pão e nunca mais voltou, Entonces, cuando yo leí ese artículo donde ese niño de 14 años que salió de su casa a comprar pan nunca más volvió, essa história não saiu mais da minha cabeça. esa historia no salió nunca más de mi cabeza. E aí eu fui encontrando ferramentas narrativas, Y yo fui encontrando herramientas narrativas, seja através do roteiro ou da própria direção, a veces a través del guión o incluso a través de la propia dirección, para que eu pudesse fazer uma denúncia, mas que eu também não expusesse mais uma vez o corpo dessa criança negra a essa violência. en la cual me permitiera hacer una denuncia, pero que yo no expusiera una vez más el cuerpo de un niño negro a esa violencia. Então, quando eu opto pelaquela abordagem policial onde eu não mostro quem são aqueles policiais, Yo opto por un abordaje policial en el que nunca vemos y no sabemos quién es realmente quien está abordando al niño, se eles são homens brancos, homens negros. si son blancos, si son negros. Eu acho que o meu desejo é falar sobre o Estado, como o Estado se arma contra a juventude negra. Yo lo que estoy intentando es hablar de cómo el Estado se arma contra la juventud negra, Que é esse monstro sem rosto, sem face, que mas que es ese monstruo sin rostro, sin cara, mas que tem interrompido vidas negras, de famílias negras. pero ha interrumpido muchas vidas de niños negros, de familias negras. E toda vez que eu via o corte do filme, Y cada vez que yo veía el corte del filme, sin que todavía fuera el corte final, sim, me veio uma reflexão ao longo desse processo, né? me venía una reflexión a lo largo de todo ese proceso, Que o audiovisual e a ficção, que el audiovisual y la ficción ele é um instrumento capaz de possibilitar a vida, já que a vida real não possibilita que jovens negros vivam. wow. Que el audiovisual es una manera de posibilitar que los jóvenes negros vivan cuando en la vida real no están pudiendo vivir. E o realismo fantástico, que é um gênero que eu gosto, Y el realismo fantástico, que es un género que a mí me gusta,
possibilitou que, através dessas asas de borboleta, que posibilitó que a través de esas alas de mariposa, esse menino resiste. Ele resiste e ele vive. ese niño resista y pueda vivir. Pode viver. É isso. Es eso. Ainda que a Carol, só porque eu já vi o filme da Carol algumas vezes, eu acho que a Carol Aor, que é a realizadora, a diretora do Céu Não Sabe o Seu Nome, Y la realizadora Carol Ao, que es la directora del filme El cielo no sabe mi nombre, acredito que ela faz parte dessa geração de mulheres negras realizadoras creo que ella hace parte de esas mujeres negras realizadoras que estão repensando formas através do audiovisual que están repensando formas a través del audiovisual de preservar a memória e de falar sobre subjetividades. de preservar memorias y de hablar sobre subjetividad. Que, mais uma vez, Que una vez más se liga com a aula, se conecta com a aula que a Jaque deu ontem sobre a importância de construir sentidos. que una vez más se conecta con la clase magistral que Jacqueline Sousa dio ayer en Casa de América sobre la necesidad de construir sentido A partir de personagens complexos a partir de personajes complejos e de imagens que não sejam sensíveis. y de imágenes que sean sensibles. Eu acho que o filme da Carol ele faz a gente lembrar das nossas avós, da forma mais bonita possível. Y yo creo que el filme de Carol Abo hace que nosotras pensemos en nuestras abuelas de la manera más bella y más sensible posible. Eu acredito que esses elementos Y creo que esos elementos de religiões de matriz africana, de las religiones de matriz africana eles estão na gente de forma tão imbricada que ele acaba transbordando. están en nosotros de una manera tan imbricada que acaba transbordándose. Porque na cena, por exemplo, na cena quando o Zu, que é o personagem de 100 Asas, toma banho, e a farinha vira leite, e a mãe dele entoa um canto, ela tá soprando a vida para ele de novo. En el momento en el que el niño se está bañando con su mamá y la harina que está en el cuerpo se vuelve leche y ella está cantando, lo que ella está haciendo en realidad es soplando de nuevo la vida en ese niño que casi había muerto. Sim. Que é Nanã, Que es Naná, que faz do barro um novo que ser. hace del barro, crea la vida. O sea, esa es la mitología que está implícita en muchas de estas creaciones. Varias preguntas. Hola. Hola. Bueno, yo os quiero dar las gracias porque la verdad que coincido con la compañera que acaba de hablar. Es de una inmensa belleza lo que hemos visto. En especial, yo me quedo también con las 2 primeras proyecciones. Y en especial con la segunda, porque mi abuela falleció hace un mes y tuvimos que viajar a Guinea urgentemente porque fue algo repentino. Y he visto a mi abuela en esa historia. Y he visto cosas que me ha gustado mucho ver en una pantalla grande. Y me ha gustado ver que estaban contadas con tanta belleza, con tanta sensibilidad. Y esta conexión que tenemos la diáspora, ¿no? La diáspora africana, que da igual en qué país estemos, siempre encontramos puntos en común, formas de contarnos. Y creo que haberlo visto con esta calidad, con esta sensibilidad, me hace consciente de la necesidad de poder verlo. Entonces, muchas gracias. Eso por un lado. Estoy un poco nerviosa porque estoy un poco... Estamos todas. Sí, estoy un poco emocionada. Y bueno, yo quería, respecto a la parte que ha planteado Aida, el debate de si otras personas pueden contar otros cuerpos, otras historias, otras realidades, lo habéis explicado súper bien. Me ha gustado mucho los puntos que habéis puesto. Yo quisiera añadir una cosa que tiene que ver con que frente a aquellos que dicen que ¿de qué vamos a hablar si ya no vamos a poder reírnos de ciertos aspectos? Aquí
queda retratado la importancia desde donde nosotras contamos y para qué utilizamos el audiovisual. Y ya no solo el audiovisual, las artes escénicas también en general, ¿no? Porque yo ahora mismo, yo soy actriz, soy cantante y me encuentro en un punto profesional en el que quiero contar quién soy, como una necesidad, pero también como una reivindicación. Porque en el momento en el que estás en esta industria que se apoya en lo estructural y que nos atraviesa en lo estructural, nos obliga a desfigurarnos, a negarnos, a olvidarnos de quiénes somos, a olvidar nuestra historia, a desvalidar nuestra historia para poder encajar. Y ahí es donde estamos perdiendo todo nuestro poder. Porque hay una parte que tiene que ver con el proceso creativo, desde mi punto de vista, añadiendo a todo lo que habéis dicho, que es que, por lo menos desde mi punto de vista, de repente me doy cuenta de que desde donde yo quiero contar, ya sea contarme a mí misma o contar cómo miro el mundo, no es el mismo sitio desde donde se está contando, desde donde las otras personas están contando. Y entonces a mí eso me plantea el tema de empezar a crear espacios creativos que estén alejados de esa concepción creativa que se tiene aquí en Occidente y que estén más cerca de quiénes somos como personas, porque eso es lo que nos va a permitir contar estas historias como lo habéis hecho. ¿No? Entonces, estoy... Muchas gracias. Ai, graças a ti. Muchas gracias a ti. Eu... Arriba al final otra pregunta. Tem 2 perguntas. Quer comentar? Hola. A mí también me gustaría felicitaros por los cortos, han sido muy bonitos, muy emotivos. Aquí, hola. Me gustaría felicitaros y nada, mi pregunta era, tiene que ver con el tema de las plataformas, porque ahora estabais hablando antes de la televisión, del cine y un poco pues ahí siempre había que pasar por ciertos productores, cierto tipo de productor. Me gustaría saber si en Brasil habéis notado un cambio a la hora de aparecer pues este tipo de plataformas, Netflix, Disney, X, a la hora de buscar nuevas voces, sobre todo pues de mujeres negras en este caso, y me gustaría saber si habéis vivido ese cambio o si habéis sentido esa búsqueda o que, pues eso, que se buscara encontrar voces como las vuestras para este tipo de sitios y de espacios. Gracias. ¿Entenderam a pergunta? Eu vou responder a primeira, aí eu posso, se ela já quiser complementar, aí ela encerra com a segunda. Eu concordo com o que ela disse, que a gente precisa de um espaço criativo saudável para que a gente possa contar as nossas próprias histórias. Assim, eu acho que isso é fundamental. Está respondiendo a la primera pregunta diciendo que coincide contigo totalmente en que tenemos que buscar espacios seguros para poder contar nuestras historias. Para criar, né? Eu acho que a criatividade, o espaço criativo, ele é fundamental. Eu acho que quando nasce o projeto Empoderadas, ainda que a gente faça com uma câmera que não é profissional, Cuando nace el proyecto Empoderadas, incluso cuando comenzamos a filmar al principio con una cámara que no era profesional, com a maioria das meninas ou entrando na universidade ou saindo da la mayoría de universidade, las chicas que estaban en el equipo entrando en la universidad o saliendo de la universidad, mas para além do resultado técnico, pero más allá del resultado técnico, era uma possibilidade do encontro estábamos celebrando, por así decir, la posibilidad de ese encuentro e de organizar o nosso próprio discurso y também. de organizar nuestro propio discurso. Então, no meu caso, quando eu consigo organizar o meu discurso de modo que eu entendo como a sociedade funciona, a brasileira, do ponto de vista das mulheres negras, eu começo a criar obras que rompam com esses lugares pré-determinados. Desde mi punto de vista, cuando yo empiezo a entender y conocer cómo la sociedad brasileña, cómo el audiovisual en Brasil ha representado a las mujeres negras, yo empiezo a crear obras que rompan con eso que ha sido mostrado. Mas isso tem um custo. Pero eso tiene un coste. E esse custo, às vezes, é a distância entre uma produção e outra. Y ese coste a veces es la enorme distancia que va a pasar entre una producción y otra.
porque em muitos espaços Porque muchos hegemônicos, espacios hegemónicos eles acabam sendo espaços adoecedores, acaban siendo espacios de insalubridad, que você não consegue criar da forma com que você gostaria, que tú no vas a conseguir crear de la manera que a ti te gustaría, e a gente acaba exercendo uma função não artística, como a própria, reiterando o que a Jaque disse, y reiterando lo que Jacqueline había dicho previamente, acabamos realizando una función que no es propiamente artística, mas sim para que as pessoas responsáveis pelo projeto não sejam vistas como racistas. y simplemente cumplimos en la función de que las personas responsables de ese proyecto no sean vistas como racistas. Para eso estamos ahí. Então, tanto o Sem Asas quanto o Céu Não Sabe o Seu Nome, os dois primeiros curtas, Y los dos primeros cortometrajes, tanto Sin Alas como El Cielo No Sabe Mi Nombre, eles foram produzidos por nossas produtoras, a minha produtora Marim e a da Carol, Arruda Filmes. y fueron producidos por nuestras propias productoras, Magín y Ajuda Filmes. E isso possibilita uma autonomia criativa, Y eso nos posibilitó una autonomía creativa, tanto na composição da equipe, tanto en la composición del equipo, que todas elas são majoritariamente compostas. O projeto ele é composto por mulheres e homens negros, es compuesto todo el equipo por mujeres y hombres negros, e a gente desmente y desmentimos a máxima una máxima de que não há profissionais negros bons o suficiente que no hay profesionales negros buenos lo suficiente para construir uma obra para de relevância construir artística e una crítica. obra de relevancia artística y crítica. Então, eu acho que é um caminho difícil, mas ele acaba sendo um caminho prazeroso quando a gente vê a obra finalizada. Entonces, es un camino difícil, pero es un camino muy placentero, sobre todo cuando uno ya ve la obra finalizada. E eu sempre reitero a importância das políticas afirmativas ao longo desses últimos 10 anos. Y siempre reitero la importancia de las políticas afirmativas en Brasil en estos últimos 10 años, Que é uma forma de garantir que a gente consiga que es una forma de garantizar que podamos conseguir produzir o filme que a gente de fato quer fazer. producir, de hecho, el filme que nosotros queremos hacer. Acho que é isso. También Renata me ha preguntado varias veces, y Jacqueline, aquí en España hay algo parecido a acciones afirmativas en el audiovisual, como en Brasil. Yo no he sabido responder, como yo no hablo, porque hay tantas cosas de los ministerios que uno no sabe. Yo no le pude responder esa cuestión. Sí, ya entendieron, ¿no? Perfecto. Vale. Porque me habían preguntado y yo no había querido responder, no sé qué. Não, só complementando, porque eu acho que em algum momento do Brasil a gente também tinha uma discussão de gênero muito forte. Solo complementando, porque en algún momento en Brasil teníamos una discusión de género muy fuerte, Que era as mulheres não estão fazendo cinema, Que vamos era- potencializar esses talentos. que era, las mujeres no están haciendo cine, vamos a potencializar esos talentos. Só que quando a gente se aproximava dessa questão, a gente percebia que as mulheres brancas do Brasil talvez não nos considerassem mulheres também. Solo que cuando nos acercamos a esa cuestión nos dimos cuenta que incluso probablemente mujeres blancas de Brasil no nos consideraban mujeres también. Então a nossa questão política foi de sermos reconhecidas como mulheres negras realizadoras de cinema no Entonces, Brasil. nuestra cuestión fue ser reconocida como mujeres negras realizadoras de cine en Brasil. E aí a política afirmativa, a gente consegue, ontem a Jaque trouxe um dado também, né? Trouxe o dado de um Instituto Gema Y sobre ahí entonces representação. viene algo como lo que Jacqueline dio ayer este dato en su clase magistral Sobre representação de mulheres negras na tela. sobre representación de mujeres negras en las pantallas. E tem um dado anterior a esse, que o Instituto Gema também fez, Y hay un dato incluso anterior a ese que el Instituto GEMA también dio, que até 2012 que hasta el año 2012 nós não tínhamos um longa-metragem incentivado financeiramente e dirigido por mulheres no había ningún largometraje incentivado ni dirigido por mujeres negras. hasta 2012. Até 2012. Então, assim, esse cenário mudou nesses últimos
Y esa escena ha São mudado quantos anos? 13, en, 14 en esos anos. 13, 14 años. Mas ainda muito pouco. Eu consigo falar aqui o nome das diretoras negras que dirigiram longa-metragem. Glenda Nicásio, Yo consigo ahora mismo decirles a ustedes el nombre de todas las directoras negras que consiguieron dirigir un largometraje. Glenda Nicásio, Glenda Nicasio, Viviane Ferreira, Viviane Ferreira, Carolina Rodrigues, que vai lançar agora. Carolina Rodríguez, que lo va a lanzar Hum, ahora, Como que é o nome? Karen Suzane, Karen Suzane, que fez longa que estreou em Brasília agora. que estrenó ahora un largometraje en Brasilia, Carol Maia Carol Maya e Larissa Fernandes. y Larissa Fernández. Tem mais? Eu esqueci de alguém? Tem pouco mais, né? Si fuéramos a contar documental, probablemente tendríamos Eu não alguna sei más. se a gente chega a 10. É um número muito incipiente. Ela é ínfima, né? Entonces, el ANCINE, que sería como el Instituto de la Cinematografía de todo Brasil, aún con esas cifras, dice que es tan poco que se podría decir que no existe. Por eso se necesitarían muchos años todavía para que eso cambie, y parece que algunas personas están encontrando que hay demasiado. Ainda tem gente dizendo que é demais. Né? Y ya hay gente diciendo que es demasiado, que hay demasiados Sí. negros en la piscina. Sim. As ações afirmativas de forma sofrendo lugar de que elas não estão sendo bem vistas porque estão ocupando espaço de pessoas que não, pela vida Sí. inteira sempre. Y está señalando Bárbara que hay personas que están incluso muy disgustadas con las acciones afirmativas, aunque la ANCINE está diciendo que numéricamente es como decir nada, todavía no existe. Hay una parte de personas que se muestran abiertamente muy discriminadas por las acciones afirmativas que estadísticamente no significan prácticamente nada. O sea que ese poquito, esas ya es mucho para alguien. E lembrando que o contexto brasileiro é de produção de mais ou menos 180 Y hay películas que por ano, né? señalar que en el contexto brasileño se producen 180 180 largometrajes largometragens. cada año. Sim, então em 10 anos, se tivermos 10 diretoras negras, Entonces, en 10 años, si tenemos 10 directoras negras, isso é 10 dentro de 1.100 e poucos filmes que foram feitos e financiados, né, pelo Estado. E isso é importante lembrar também y también es muy importante recordar que a maior parte do cinema brasileiro ele é financiado pelo Estado. la mayor parte del cine en Brasil es financiado por el Estado. Então, quando a gente fala de grupo que é excluído dessa possibilidade, Entonces, cuando hablamos de un grupo que es excluido de esta posibilidad, a gente está falando de Estado antidemocrático. estaríamos hablando de un Estado antidemocrático. E acho que esse reconhecimento precisa ser visto, e por isso que o trabalho da SPCine, da Ancine Contemporânea, que está tentando com algumas coisas, Y por eso este trabajo de SPCine y de ANCINE en estos últimos años é importante para reconhecer isso, né? es importante para reconocer eso. Porque isso é uma reparação de novo histórica que precisa ser Porque feita com o nosso es povo. una reparación histórica que necesita ser realizada. E acho que daí, colando na pergunta lá de cima também, Y respondiendo a la pregunta de allá, de que vino de allá atrás del fondo de la sala, porque a gente fala muito do ponto de vista artístico, político, social, nosotros hablamos mucho del punto de vista artístico, político, social, mas a gente quer falar do dinheiro também. pero que también queremos hablar del dinero, Porque, no fundo, quem está com o dinheiro também é político, também é social. porque también quien tiene el dinero es también una cuestión política y es una cuestión social. Então, o Brasil, durante muito tempo, o discurso do mercado brasileiro era o discurso da democracia racial. Durante mucho tiempo el discurso del mercado brasileño era el discurso de la democracia racial. Discurso que se dizia que, na real, o Brasil era país em que a miscigenação tinha criado uma harmonia entre as raças. Entonces, había un discurso muy fuerte que decía que en Brasil, gracias al mestizaje, se habría creado una armonía prácticamente total entre los diferentes grupos etnorraciales. Isso é uma total mentira.
Eso era una total mentira. Mas foi o discurso que, inclusive, possibilitava nomes famosos Pero era el discurso que posibilitaba incluso a nombres famosos dizer que pessoas negras não queriam ver pessoas negras na tela e era por isso que não tínhamos isso. que era posible escuchar a personas decir, los negros no quieren ver a otros negros en la televisión. Então, a entrada das plataformas no Brasil foi interessante Entonces, la entrada de las plataformas en Brasil fue muy interesante porque foi um olhar estrangeiro dizendo, fue una mirada extranjera diciendo, olhando para os dados e falando 56% da população mirando para los datos y diciendo, ¿cómo es eso? 56% de la población e não temos essas pessoas na tela nem y no tenemos esa escrevendo. persona en las pantallas ni escribiendo. Então, eu acho que, de um lado, as plataformas ajudaram uma discussão Entonces yo creo que de alguna manera las plataformas ayudaron a que se fomentara esa discusión. do outro, De lo otro, ele trouxe uma perspectiva neoliberal y trajo una perspectiva neoliberal para a presença de pessoas negras na tela. para la presencia de las personas negras en las pantallas. Então, apesar de ter refletido no mercado, e daí a gente está falando num mercado que não é independente, né? Num mercado hegemônico Y brasileiro. estamos hablando del mercado hegemónico brasileño. Então, isso traz uma diferença visível para esse mercado, Entonces eso trae una diferencia visible para ese mercado, mas com um discurso que começa a ser sobre pessoas negras na tela geram lucros. con un discurso, personas negras en las pantallas van a generar dinero. E daí eu acho que onde, de novo, a gente, como artistas, como pessoas Y políticas, de ahí nosotras como artistas, como personas políticas también, a gente tenta entender como navegar esse espaço sem cair nessas pegadinhas, intentamos ver cómo podemos navegar en ese espacio sin caer en las trampas. porque elas são feitas para isso, assim, porque no dia que eles chegarem à conclusão também que os personagens negros não rendem, Porque también de la misma manera que han decidido que personas negras en las pantallas vende, ¿qué pasaría entonces el día que decidan que personas negras en las pantallas no venden? isso se acaba. Então, o Se acabaría importante entonces lo importante es para a gente é entender que a gente está falando efetivamente de representação, de existência, lo importante para de- nosotras es saber que nosotros estamos hablando de representación, de existencia, que a gente não está falando de regulação, de regulamentação. No caso, o Brasil não é um país que as plataformas foram regulamentadas. En el caso de Brasil no es un tema de reglamentación, porque en Brasil todavía las plataformas no han sido reguladas. Sim. Mas eu acho que mesmo como mídia, como um todo, pero creo que igualmente como un todo, hoje o que nós artistas fazemos é empurrar a percepção de que isso não é um dado financeiro, não é sobre os lucros, lo que hacemos como artistas es empujar la idea de que no es solamente una cuestión de datos financieros ni sobre lucro, isso é sobre realmente fazer es- com que pessoas negras se vejam que es sobre cómo hacer que personas negras se vean, como pessoas negras contem as suas próprias histórias que personas negras cuenten sus propias historias e que isso é uma inovação, isso é uma tecnologia. y que eso es una tecnología, eso es una innovación. Bien, yo quería agradecer a Teresa Toledo, que está aquí presente, porque cuando le hablé que estaban viniendo empoderadas desde Brasil y que Jacqueline, ustedes pueden mirar su currículum en internet, cuántos premios han ganado, una celebridad en Brasil, y que Renata Marchín estaba viniendo, que sería importante conseguir un espacio en la Casa de América para que pudiera darse esa clase magistral, porque sí, ese ha sido un espacio de referencia para nosotros, las personas migrantes en la diáspora. Es un lugar en el que nos pudimos reconectar con nuestro... Y me dijo lo difícil que era poder conseguir ese espacio con tan poco tiempo,
porque realmente no lo gestioné con tiempo, porque no tenía yo mucha noción de lo que representaba eso también, pero me dijo, pero vamos a intentarlo, vamos a pelearlo, vamos a escribir al director y explicar el caso, porque hay que hacer posible. Entonces, qué lindo que haya personas en las instituciones que tengan esa sensibilidad, porque lo más probable sin ellas es que hubieran dicho, imposible, con 15 días nada más, eso no se puede hacer, y hasta luego. Y fue posible y vino muchísima gente y fue un evento importante. Por eso hace falta personas en todos los espacios que tengan esa sensibilidad y que a veces puedan hacer lo posible para que las cosas puedan darse. Entonces le agradezco muchísimo a la persona jefa de estas programaciones y de esta burocracia que abrió el espacio y a Teresa Toledo por hacer posible algo que muchas veces es un no. También quiero agradecer al agregado cultural de la Embajada de Brasil, que está aquí con nosotras esta tarde, apoyando este evento, que es muy importante también ese apoyo para nosotras, y sabemos que no tienen tiempo para ir a todo lo que sucede, entonces es una deferencia, lo agradecemos muchísimo. Y también agradezco a Cima su sensibilidad también. Yo ahora cuando vea en las redes sociales Cima Conversa, me lo voy a creer más, porque hablamos muchísimo. Y ahí da esto y lo otro, y yo no, pero esto no, y esto sí. Entonces ahora me lo voy a creer más, porque a veces veo las cosas, Cima Conversa, queda lindo, pero ¿será real? Pues sí, con nosotras conversó. Nos escuchó, le explicamos cómo queríamos el evento, qué nos gustaría. Y yo creo que eso es lo que hace posible, que hay que conversar. No pueden ser las cosas como siempre fueron, como están pensadas, y esto no, porque no. Y conversando hemos llegado a este evento, y agradecer a cada uno de ustedes también que dejaron cualquier cosa que estaban haciendo para venir aquí a acompañarnos en esta presentación, y que ustedes puedan ser transmisores también de esa idea de que si estas cosas no llegan a las pantallas, no es porque no sepamos hacerlas, no es porque no tengamos la excelencia y la creatividad y todo, es porque alguien ha decidido que no interesa y cierra las pantallas y cierra los circuitos de distribución para estas obras. Entonces, en la medida de lo posible, que ustedes también sepan que sí existe un cine diferente y que ya está hecho. Simplemente hace falta que se abran los espacios, las pantallas, se abran los espacios para que estas producciones puedan circular, y agradecerles a ellas que no se pueden quedar ni hasta el fin de semana porque son mujeres muy ocupadas en Brasil, con mucho que hacer. No se pueden quedar ni hasta el fin de semana, se van muy pronto, pero también abrieron sus agendas para venir. Así que muchísimas gracias a SPCine, a Cima, a todos por esta oportunidad. Estamos muy contentas.